Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Éxodo 12, versículos del 1 al 13. Éxodo 12, versículos del 1 al 13. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. 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 Padre, queremos darte la honra y la gloria en esta tarde, Dios mío. Señor, invocamos tu nombre, Padre. Señor, pedimos que seas tú, Señor, trayendo ese maná de vida, Padre, a nuestras almas a través de tu palabra, Dios. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea llevando bendición, vida eterna a nuestras vidas, Padre. Señor, levanta a cada persona que haya venido hoy, Padre. Señor, como decía esa alabanza, Señor, que sepamos que hemos ganado la batalla. Dios mío, que en tu palabra hayamos consuelo, Padre Santo, gozo, bendición, Dios, en esta tarde, Padre. Sea tu Espíritu Santo animando a cada uno de aquellos que temen tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, elevamos, Padre Santo, tu nombre, te damos el reconocimiento, la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. A ver, aquí está el pueblo de Egipto. Habían pasado 430 años en esclavitud. 430 años en esclavitud. Y habían pasado 9 plagas que el Señor había traído a la tierra de Egipto. En la 10ª plaga le dice Dios a Moisés: voy a herir a los primogénitos. A todo primogénito, de toda bestia, de todo hombre, los voy a herir, los voy a matar. Preparándose para la Pascua, le dice el Señor, le da unas instrucciones al Señor para ustedes guardarse de esta destrucción. Van a tener que inmolar a un cordero o a una cabra y van a poner la sangre sobre sus casas. El heridor va a pasar por ahí y cuando vea la sangre, dice, va a asaltar aquella casa, la va a esquivar. Y eso es lo que el Señor hizo en aquella noche: esquivó la casa de los israelitas, y es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, la que salva a toda persona en este mundo. Dice
el Señor da unas instrucciones ahí en el versículo 11. Después de que han preparado el animal, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Obviamente los israelitas estaban siendo esclavos en la tierra de Egipto. Eran esclavos. A ninguna persona le gusta ser esclavo, ¿verdad? Pero hay una cosa, de que el sistema de Egipto era el sistema que mantenía en esclavitud a las personas. Y esta es una analogía del mundo en que vivimos hoy en día, donde este mundo es regido por Satanás. Y uno dice: no, a mí no me gusta vivir en esclavitud. O las personas dicen: no, no me gusta vivir en esclavitud, pero me gusta este mundo. Quiero vivir los placeres de este mundo. Quiero vivir lo que este mundo me puede dar a mí. Y la persona no entiende de que la raíz de esa esclavitud está en el sistema de este mundo, porque es regido por Satanás. Es necesario, hermano o hermana, de que todo creyente, todo hijo o hija de Dios entienda esto, de que nosotros vivimos en un mundo que no es el nuestro y que tenemos que salir de él. Todo creyente debe aborrecer este mundo, aborrecer el sistema de este mundo, debe anhelar partir pronto de este mundo. Pero nos damos cuenta que esa no es la realidad de la iglesia. No es la realidad de la iglesia. Muchas personas en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo Jesús, les gusta el mundo. Y de hecho, esa es una batalla que todos peleamos, ¿verdad? Donde tenemos que aborrecer el mundo, tratar de salir del mundo y darle la bienvenida al reino de Dios en nuestra vida. Eso es un proceso. Pero cada uno de nosotros tiene que llegar a esa conclusión: debo aborrecer este mundo. Y eso es lo que esta palabra nos está mostrando. La instrucción que Dios le da aquí en el versículo 11, le dice: le comeréis así, ceñidos vuestros lomos. O sea, tenía que tener ropa puesta, vuestro calzado en vuestros pies, ya amarrados los zapatos, todo listo para salir, y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, que tenían que estar comiendo con una mano y con el otro tener el bordón. Y después le dice: y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová. La instrucción que Dios le da tiene un motivo, un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia. ¿A dónde está la persona completamente vestida? Cuando uno come, normalmente come relajado, ¿verdad? Está tal vez en sandalias o en una camiseta suelta, porque quiere comer confortable. Pero aquí la instrucción de Dios es todo lo contrario. Hay que estar vestidos, hay que estar con los zapatos ya amarrados, y hay que estar con el bordón en la mano, lo que uno va a ocupar para el camino. Y miren, hay que comer rápido, apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Yo le estaba diciendo al pueblo de Israel: eso es lo que va a pasar. El heridor va a pasar. Esto era la medianoche de ese día. El heridor va a pasar
Va a pasar por las casas y a donde él no vea la sangre, va a entrar y va a matar al primogénito de aquella casa. Es solamente cuando vea la sangre en el dintel que aquel heridor va a asaltar aquella casa. Si no ve la sangre, no va a asaltar. Así que cuando ustedes estén oyendo el clamor, hay que estar listos, porque a la señal hay que salir. Hay que salir. Está dando un motivo de urgencia. Cuando uno está comiendo, está haciendo algo con urgencia, ese sentimiento, ese pensamiento cierra todo. Cierra todo. Uno está pensando únicamente, tengo que salir rápido. Y uno está comiendo aquí así y le está diciendo a todo el mundo, apúrense que ya nos vamos. Eso pasa cada domingo, nadie de ustedes se ha dado cuenta. Y uno está con ese sentimiento, ese pensar de urgencia. Estoy comiendo rápido porque me tengo que ir ya. Hay que se quede eso, ya voy a ver cómo hago después. En el camino me arreglo. Y esa urgencia toma el control de nuestra vida. Donde no estamos viendo nada más, eso ciega. Eso hace que no veamos cosas. Después la esposa le pregunta, pero si te dije, no lo oyó. Pero si te dije que vieras aquello, no vio nada. Porque esa urgencia, uno solo está pensando, tengo que ir a meterme al carro, encenderlo y irnos. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Usted tiene que tener ese sentido de urgencia porque hay que salir rápido. Esté preparado, porque hay que salir rápido de aquí. En el versículo 7 habla de lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, oiga, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, ¿sabía que comerse el cordero que representa a Cristo Jesús? Dice también que había que preparar unos panes especiales, unos panes que no tuvieran levadura. Esos panes no se iban a inflar, no iba a ser algo apetecible. Era sencillamente la masa del pan. Y eso queda como una galleta. Y la levadura no la ha inflado, entonces queda algo duro. Y eso habla acerca de santidad. Los panes sin levadura hablan acerca de la santidad que todo creyente debe tener hacia Dios. Y estos panes, no voy a entrar en lo que es la santidad porque lo hemos hablado muchas veces, pero quiero concentrarme en esto. Es panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Estos panes se vienen de comer con hierbas amargas. Una vez veía a un judío cristiano interpretar esto. Decía que cuando él se comía esa hierba, dice que era una cosa que, cuando usted come una de esas cosas no se le olvida nunca. Yo me acuerdo una vez que me comí una, ¿cómo le llaman eso? Un snail. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Un qué? Un caracol. Un caracol, los franceses lo hacen. Y ese día nunca se me olvida cuando comí eso. Porque eso crea un sabor que en el cerebro le deja un pensamiento toda la vida. Y así son estas hierbas amargas. Cuando la persona come esa hierba amarga, queda con la cara torcida de lo amargo que está. ¿Por qué? Porque Dios estaba instruyendo al pueblo a hacer esto.
Y eso es lo importante de esta prédica. La hierba amarga representa lo amargo de haber vivido en Egipto, el tiempo de esclavitud en que sufrieron. Esto iba a quedar algo permanente para todos los años. Y cuando sintieran aquella hierba, así era la esclavitud en Egipto. Hermano, hermana, esas hierbas hacen recordar a la persona todo el sufrimiento que hay que pasar en este mundo. Y eso nos habla acerca de que viviendo para Cristo Jesús, vamos a tener ratos amargos en este mundo. Veamos qué dice 2 de Timoteo 3. Versículos del 1 al 13. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Dice, también debes saber esto, iglesia, usted y yo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Las elecciones de ayer tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Oiga, y también todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, el Señor dice, miren, hay que comer esto, pero hay que comerlo con hierbas amargas. Yo quiero que ustedes se acuerden, que hagan memoria lo que este mundo les ha hecho. Porque al hacer memoria, van a llegar a la conclusión, al pensamiento, que estamos en tierra extraña, que hay que salir de aquí. Aquí la palabra nos dice, miren, vienen tiempos peligrosos, donde viene una clase de hombres que no hay nada bueno en ellos. No hay nada bueno en ellos. Hermano, hermana, le voy a decir algo. Muchas veces en el mundo y aún en la iglesia de Cristo Jesús, dice, yo no sé por qué el pastor o iglesias hablan de esto. Esto tiene que ver con un concepto de inferioridad. Tiene que ver con
con una cosa de que el mundo esté contra mí, o de ser inadaptados. Ese pensamiento viene a la iglesia, aún a la iglesia. Yo no sé por qué predican estas cosas. Y sí, hermano, hay algo malo con tener un complejo de inferioridad y ser inadaptados en otras circunstancias. Pero la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios es la verdad que Dios manda a la iglesia, a cada hombre, para que sepamos la realidad que estamos viviendo. Esto no se trata de que yo voy a ver a Egipto con los ojos más bonitos del mundo. Tenemos que darnos cuenta que es un estado de esclavitud. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso es que Dios le dice, cuando coman esto, cómanlo con hierbas amargas, para que se den cuenta. Cuando en El Salvador hay una hoja, obviamente debe estar en muchos países, que en El Salvador le dicen amargón, le dicen Juan y Lama, le dicen a esa hoja, y uno hace un té de eso. Hermano o hermana, cuando usted toma ese té, nunca se le va a olvidar ese té. Es una cosa amarga, es algo indescriptible. Solo el que lo ha tomado puede saber lo amargo que es eso. No, supuestamente mata microbios y cosas en el cuerpo, un antibiótico natural. Pero eso es amargo. Usted aturra la cara cuando se toma eso. Y eso sirve para recordarnos. Cada persona, usted y yo, la iglesia, que ha experimentado persecución, que ha experimentado perder un trabajo, algo por Cristo Jesús, nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Si usted ha tenido que dejar un trabajo, tenido que dejar una amistad por Cristo Jesús, no se le va a olvidar. Y eso es lo que esto representa, esas hierbas amargas lo hacen recordar a uno. Cada año que los judíos probaban esa hierba amarga, se acordaban lo que es vivir en esclavitud. Dice, yo no quiero vivir eso, nunca quiero más volver allá. Ese es el propósito de esa hierba amarga. Aquí la palabra nos está diciendo esto. Miren, vienen tiempos peligrosos de los hombres que van a regir este mundo. Él le da una descripción de lo que son. Son gente implacable, gente que no se detiene por nada en su maldad. No tienen afecto natural, o sea, no les interesa si usted sufre o no sufre. No les interesa nada más que hacer sufrir a los demás y enriquecerse ellos. No son los tiempos o el espíritu, como dice Primera de Juan, el espíritu del anticristo que rige a estas personas. Son blasfemos contra Dios, van en contra de Dios. ¿A quién le gusta vivir en un mundo así? A mí no. Y si uno tiene el Espíritu de Dios, tiene que saber que eso no es para el cristiano. Y dice en el versículo 12, Pablo está hablando ahí acerca de cosas que le han pasado. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, si usted quiere vivir para el Señor, los que quieren vivir piadosamente, ahí hay una preposición bien importante. En Cristo Jesús padecerán persecución.
La persona que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer. Yo el jueves fui al almuerzo de la sección del trabajo y me pregunta la jefa me pregunta, sabiendo que yo soy cristiano, me dice: ¿qué te parece el resultado del plebiscito? ¿Te ha afectado? Y le digo yo: sí, 100% me ha afectado. 100%. Estoy en contra de eso. En la mesa había muchas personas y casi todas estaban a favor. Y unos pocos no les interesaba. Pero esa es la posición en que se encuentra el creyente en este mundo. Estoy seguro que a usted le ha pasado lo mismo. Aquella persona que quiere vivir para el Señor, que quiere ser regido por la palabra de Dios, seguir a conciencia la palabra de Dios, se va a encontrar en esa situación que va contra la corriente. Eso no se trata de ser inadaptado, hermano, hermana. Yo vivo feliz para el Señor, ¿verdad? Venga lo que venga. Como cantamos ahí en esa alabanza, ¿verdad? Vamos a seguir hasta el final. Pero hay que entender el tiempo que estamos viviendo. Que vengan batallas y en el nombre de Cristo Jesús vamos a pelear esas batallas. Y vamos a ganar. Estoy hablando del alma, no estoy hablando de que, hermano, hermana, vienen tiempos en que no vamos a salirnos con la nuestra. Todo lo contrario. Vienen tiempos donde va a haber pérdida. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice: si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué dice Lucas 23, del 26 al 31. Lucas 23, del 26 al 31. ¿Lo tenemos? Y llevándole, tomaron a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y aquí está hablando acerca de él mismo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, en la iglesia, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? No se trata de ser inadaptado, hermano, hermana. No se trata de que hay un complejo de inferioridad en la iglesia, sino que Cristo Jesús y la palabra de Dios nos advierte que estamos viviendo en un mundo que tiene un espíritu de anticristo. Y le dice Jesucristo a estas mujeres, le dice: miren, no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por vuestros hijos, lloren por los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermano, hermana. Dice de que la gente va a decir: que se caigan los montes encima mío y que me cubran. Porque si de Cristo Jesús lo mataron y hicieron todo lo que le hicieron, ¿qué no harán contra la iglesia del Señor? ¿Qué no harán contra los hijos de Dios?
Y eso habla para aquel que quiere seguir a Cristo Jesús. Hermano, hermana, si usted va con el mundo, si usted dice, no, si para mí no hay problema, si eso está bien, usted no va a tener problema de nada. Uno va con la corriente, ahí no hay problema. Pero si usted dice, no, yo me pongo del lado de Dios, del lado de la palabra, usted está poniendo en contra, va en una colisión contra el mundo. Y eso es lo que lleva a la persecución. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, si en Cristo Jesús hacen estas cosas, en el seco, la iglesia, ¿qué nos hará? Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Me preguntaba esa misma persona, dice, pero esto no es problema. Eso no es problema, eso es el resultado. Ahí terminó todo. Eso no es así. Ese es el principio de lo que viene. Eso afecta toda área en que nos movemos. Escuelas, leyes, afecta todo. Afecta todo. Va a afectar esta iglesia. Hoy en día, esta semana, pusieron a Philip Ruddock, quien era un congresista antes, a que revisara la ley que van a pasar para ver que no afecte a la iglesia, a escuelas. Ese hombre está en contra de todo eso. Ese hombre aborrece todo eso. Pero eso va a pasar también. Así como pasó lo del plebiscito, así van a pasar esas leyes a afectar todo. Todo. En el seco, ¿qué no se hará? Hermano, hermana, vivir piadosamente para el Señor significa estar del lado de la palabra de Dios. Estar del lado de la palabra de Dios. Muchas veces la iglesia, usted y yo, nos encontramos, y no quiero ofender a nadie, pensamos que estamos del lado de Dios por llamarnos cristianos. Pero quiero que leamos ahí en 1 de Pedro 4, versículos del 12 al 19, algo que la Biblia nos advierte. 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios. Pero, oiga, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador y hagan el bien. Gloria sea al Señor. La palabra nos advierte, miren, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos de la prueba que nos ha venido. Esto viene a todo el mundo. Esto va a pasar en todos nuestros países de donde venimos. No es que en mi país realmente hay un temor de Dios. Eso va a pasar en todo el mundo, hermano, hermana. Ese es el espíritu del anticristo que está guiando a los gobernantes de este mundo. Si no es que ya pasó en nuestros países. Esto va a acontecer. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermano, hermana, vivir para el Señor hay que dejar un récord. Tiene que haber un récord de que hemos sufrido para el Señor, que hemos padecido, que nos hemos parado firmes en el camino. Y a pesar de que iba en contra de nosotros nos paramos ahí firmes y declaramos al Señor. Es necesario. Es un gozo, dice, gozaos con gran alegría. Hermano, hermana, usted y yo vamos a tener la oportunidad de glorificar al Señor. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y cada uno de nosotros tiene que estar consciente de eso. Tiene que estar consciente de eso. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios, hermano, hermano, nos hace que digamos, no, las cosas no están bien. Nos hace que digamos, no, esto no es de Dios. Esto está mal. Esto es pecado. Y cada uno de nosotros, si el Espíritu, de ahí hay una duda, deja algo de que solo usted y el Señor saben. Si el Espíritu de Dios reposa en nosotros, entonces va a haber un choque. El mundo contra el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y una advertencia para la iglesia, para usted y para mí. Así que ninguno de vosotros, usted y yo, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hermano, hermana, hay veces personas en la iglesia del Señor padecen, pero no es por el nombre de Cristo. Padecen por andarse entremetiendo en lo ajeno. Padecen por andar peleando con todo el mundo. Padecen por robar, por mentir, por andar en cosas que no deben. No es por el nombre del Señor. Y después dicen, no, me pasa eso porque soy cristiano. Eso no es así. Cuando esa cosa pasa, uno está pagando la consecuencia del pecado. Hay una diferencia entre sufrir padecimiento por el nombre del Señor y sufrir padecimiento por nuestro pecado. Son dos cosas diferentes. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de esto. No, yo estoy sufriendo, yo perdí mi trabajo porque vivo para Cristo. Mentira. Perdí el trabajo porque nunca iba a trabajar. Porque siempre andaba armando problemas. Porque nunca se podía contar con uno. No es por el nombre del Señor. No, mi matrimonio se deshizo por vivir por Cristo. Mentira. Se deshizo
por andar en pecado. No, es que eso es lo que le pasa a la persona que quiere ir para el Señor. Mentira. Hermano, hermana, si algo pasa en nuestra vida y fue caminando con el Señor, gloria a Dios, el Señor nos va a restaurar, nos va a levantar, va a sanar nuestro corazón, porque esto levanta emociones. Y hay que padecer por el nombre de Cristo Jesús. Pero no pensemos de que viviendo en pecado estamos dándole un servicio al Señor. No, yo soy cristiano. Eso no es así. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pasó lo que pasó, gloria a Dios. Yo hice lo que tenía que hacer en el Señor. Yo dije lo que tenía que decir en el Señor. Uno, hermano, hermana, no puede controlar la vida de nuestros hijos. No puede controlar la vida de los hijos, de las hijas. No puede controlar la vida de los padres. No puede controlar lo que va a pasar en el trabajo, en la familia. Pero si usted y yo hemos sufrido como cristianos, no nos avergoncemos. Démosle la gloria al Señor. Amén. Amén. Dice ahí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Allá en Hechos 5:29 dice la palabra de Dios. Pedro y los apóstoles, dirigiéndose al concilio, dice: miren, yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Puede ser que la ley diga eso, pero si esa ley va contra Dios, yo no la puedo obedecer. No la podemos obedecer. No es que hay que obedecer a los gobernantes. Sí, la Biblia dice eso, gloria a Dios. Usted y yo tenemos que obedecer a los gobernantes, orar por ellos, siempre y cuando aquello no vaya en contra de la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo ese tiempo, hermano, hermana. Las leyes de este país van a cambiar. Van a cambiar ya. No es en 20 años, es ya. Y hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Que el Señor nos dé a nosotros la fortaleza, nos dé a nosotros la sabiduría y una paz. Hermano, hermana, porque aquí estamos hablando de que tal vez vamos a perder nuestro trabajo. Al perder nuestro trabajo tenemos que vender nuestra casa, tenemos que bajar. Y a nadie le agrada eso, ¿verdad? Pero ese es el precio que hay que pagar en Cristo Jesús. Y tal vez nos va a tocar pagarlo. Que el Señor nos guarde. Amén. Apresuradamente. Dice la palabra que aquella comida tenía que ser comida apresuradamente. Una urgencia, una rapidez. Está hablando acerca de que uno está comiendo y está pendiente porque tengo que irme ya. Ese pensamiento, vuelvo a repetir, absorbe a la persona. Absorbe a la persona. En sentido de urgencia. Ahí mismo en 2 de Timoteo 2 del 1 al 4. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 4. Dice la palabra: tú, Timoteo, pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, oiga, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor dice, hay una urgencia por comer esto, hay una urgencia. A la medianoche va a pasar el heridor, coma rápido, prepárese, porque hay que partir. Sentido de urgencia. Hay personas en Cristo Jesús que no tienen esa urgencia. La vida va pasando. Días van, días vienen, años van, años vienen. El Espíritu Santo pone en alerta a la iglesia. Pone en alerta a la iglesia para saber los días que estamos viviendo. Hay días de risa, gloria a Dios. Hay días de llanto. Hay días de cosechar y hay días de plantar. Uno tiene que saber el tiempo que está viviendo en el Señor. Tiene que saber los días que está viviendo en el Señor. Entonces el Señor dice, hay una urgencia. Y aquí la palabra en el versículo 1 primero dice, esfuérzate. No le está diciendo, el Señor os va a esforzar. No, le está diciendo al creyente, usted, esfuércese. Yo. Debemos de esforzarnos en la gracia, el regalo, la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque somos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido de urgencia, dice aquí la palabra, ninguno que sea enlistado, que está en la milicia, en el ejército de Cristo Jesús, se enreda. Aquí está hablando de una palabra importante, enredarse. Enredarse, le cae una red a uno y uno está atrapado. No hay manera de salirse de aquella red. Es algo que ya no está en nuestro poder. Ya no está en nosotros poder salir. Estamos inhabilitados. Entonces dice, ningún soldado, usted y yo, la iglesia de Cristo Jesús, va a ir a enredarse sabiendo lo urgente de la situación. Hermano, y este es un llamado para cada uno de nosotros, para cada creyente, porque todos de alguna manera nos movemos en este mundo y tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, tenemos actividades, todos. Pero dice, si usted y yo estamos en la milicia del Señor, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Todos nosotros, todos, sin excepción, el tiempo que uno está viviendo, tiempo de joven, tiempo de universidad, tiempo de los que trabajan, tiempo, todos tenemos algo en proporción al tiempo en que estamos viviendo. Debemos de, en lo que sea, esté a nuestro alcance, no ponernos en esa posición a donde vamos a quedar enredados por las cosas de esta vida. En lo que usted y yo esté a nuestro alcance, debemos de desenredarnos, de soltarnos
de aquellas cosas que nos detienen de seguir al Señor como debemos. Eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí, hermano, hermana. De hecho, nos pasa a todos. Tenemos que desenredarnos de aquello que nos detiene de seguir al Señor como debemos. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, hermana, cuando estamos enredados, estamos incapacitados de seguir al Señor a cabalidad. No, mire, fíjate que yo tengo algo que hacer. El esposo a la esposa, hoy no puedo hacer esto porque tengo que hacer esto. Las cosas del mundo van tomando una mayor importancia que mi caminar con Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, yo primero, debemos de ver la forma como quitarnos ese peso. Todos nosotros. Tenemos un compromiso adquirido en otra parte, con otra gente. Y esas son cosas en que la iglesia cae, todos nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos redarguye cada uno en particular, ¿verdad? Porque yo no conozco su vida. A mí, hermano, hermana, le voy a decir algo. A mí no me gusta andarme entrometiendo en la vida de nadie. Yo tengo algo que el Señor me ha revelado. Entre menos sepa uno de los demás, mejor. De andar espiando, buscando, hablando, sacando cosas de los demás, eso no es para el creyente. Así que cada uno, el Espíritu Santo nos habla y debemos de ser redarguidos por el Espíritu Santo en estas cosas que nos enredan a cada uno de nosotros en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a Cristo Jesús. La persona que quiere agradar al Señor se va deshaciendo de todo, se va deshaciendo de todo compromiso. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer eso, porque eso requiere de una voluntad, requiere de sabiduría para irse deshaciendo de esas cosas. La persona que el Señor le dice, mire, va a pasar el heridor, después de que pase el heridor, prepárese porque a la señal usted va a salir. Esa persona no anda pensando, mire, tengo que ir a traer allá algo a aquel pueblo, ahí voy a regresar después. No, si esto es para la medianoche, ya en un par de horas. Esa persona está preparando los animales, está preparando lo que va a llevar, está ordenando a sus hijos, su casa, lo está poniendo todo en fila. Esa es la persona que tiene claro el llamado del Señor. En Cristo Jesús, la persona que está esperando ese llamado se está despojando de todo aquello que le hace estorbo en su caminar con Cristo Jesús. Es algo que todos nosotros debemos de estar haciendo. Está preparando el agua, ¿verdad? Mi relación con el Espíritu Santo, necesito agua para el camino. Voy a llenar este tanque, voy a llenar este otro. Está preparando la comida, la palabra de Dios que va a llevar para el camino. Poniéndose a cuentas con Dios. Dios mío, si tú vienes ahora, Señor, guárdame, líbrame, perdona mis pecados.
Tengo oración diciéndole al Señor, Padre, revélame. Hermano, hermana, esto no es un mensaje para asustar. Este es un mensaje para alertar. Cada uno de nosotros tiene que saber el tiempo en que estamos viviendo. Un tiempo en que tenemos que estar alertas. Cuando uno se levanta así todo, ¿ah? ¿Y qué pasó? Uno no puede andar por la vida así, que va pasando un carro. Un día yo agarré a una muchacha que se iba a pasar por estar viendo el móvil, se iba a pasar el semáforo y venía un carro. ¿Ah? La vida en Cristo Jesús uno tiene que andar alerta. Uno tiene que saber el día que está viviendo, el tiempo en que está viviendo. Este no es tiempo para andar creyendo todo. Este es el tiempo para estar alerta a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo está revelando. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que estarle pidiendo al Señor revelación, dones en el Espíritu. Viene tiempo en que vamos a necesitar fortaleza del Señor, cada uno de nosotros. No es algo fácil perder trabajo. No es algo fácil perder el trabajo. El mensaje de la semana pasada, viene tiempo en que usted y yo, la iglesia de Cristo Jesús, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, porque vienen tiempos difíciles. Pero el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a sacar adelante. Somos la iglesia del Señor. Dice la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.